Hola, buenos días a todos. Esto es el grupo Verbo de Dios, estudio bíblica de los pastores de Sínodo Pacífica, Iglesia Luterana Evangélica de América. El día de hoy la pastora María Santa Cruz va a presentar el Evangelio y yo soy Pastor Wesley y Pastor Ramón también está aquí con nosotros. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Y aquí es el Evangelio, Pastora María. Sí. El Evangelio, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo. Gloria a ti, oh Señor. Cristo, Señor. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, le dio al ayudante, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, ¿qué opina Pastora María y Pastor Ramón del Evangelio? ¿Qué nos cuenta, Pastora? Bueno, leyendo el Evangelio me da mucha esperanza. Sí. Jesús leyendo al profeta Isaías, declarando que la profecía se había cumplido. Me doy cuenta de que todo lo que Dios promete se cumple. Es un cumplimiento de la promesa de Dios y lo cual trae esperanza a los oprimidos, a los que sufren, a los que son humillados y pues creo que eso es algo que digno y de alabar la palabra del Señor. Amén. Yeah. Algo que yo estaba mirando es exactamente, pues, eso, ¿verdad? La esperanza que nos trae el escuchar, el conocer y el saber de la palabra, en sí lo que es la palabra. Sí, estoy de acuerdo con usted, mi hermana. Sí, muy bien. Yo estoy de acuerdo con ustedes también. Y Y creo que en este momento en que vivimos, mucha gente ha perdido la esperanza y ya no cree en las promesas. Entonces, leyendo este texto, nos recuerda que tenemos que seguir predicándole a la gente que está oprimida, que está triste, que ha perdido tantas cosas, no solo materiales, pero vidas. Y pues viven bajo la opresión de la pobreza, de frustración, de no poder salvar, a veces por falta de dinero, por falta de recursos, y es muy triste ver nuestra gente, especialmente los oprimidos, están pasando por una situación muy difícil. Yeah. Algo que yo he estado haciendo en este mes, cada mes le pongo como una secuencia a los sermones, es decir, no es una serie,
porque no continúan las lecturas, pero tiene una secuencia. El primer domingo de este mes hablamos de la revelación, hablando de Epifanía, la revelación del regalo hacia el mundo, que era Cristo. Después de ahí estábamos hablando de lo que es la revelación de la iglesia, en el pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar este domingo, de que Dios por medio de su palabra nos revela la iglesia. Y entonces la iglesia o el cuerpo es el que puede propagar esa esperanza en los oprimidos, en los enfermos. Y cuando digo iglesia, no estamos hablando solamente del líder, del pastor, del que está dirigiendo, sino de la iglesia en general. Cuando vemos las otras lecturas, ¿verdad? Corintios habla exactamente de eso. Pero el Salmo habla acerca de cómo uno como pueblo tiene que entender dos cosas. Y me imagino, no sé si esto lo tendría David al escribir el Salmo. El Salmo 19. Que damos nuestra esperanza. Dios es nuestra fortaleza, es por medio de esperanza, de esa confianza en Dios. Él es nuestra fortaleza. Y cuando llegamos a lo que es el evangelio de Nehemías, de la palabra de Nehemías, la lectura de Nehemías, también habla de eso, pero ahí ya, si estudiamos un poquito más, vemos cómo no solamente Nehemías trajo esa esperanza al pueblo que estaba triste, al pueblo que estaba, pues de alguna manera dolidos por lo que habían pasado en el exilio, tristes tal vez por el tiempo que habían perdido o por las cosas que se habían perdido, por las vidas que se habían perdido. Recordaban con mucha tristeza esos tiempos. Nehemías y Ezra están de alguna manera restableciendo esa confianza en el Señor al pueblo que estaba triste, que estaba apachurrado, que estaba dolido, ¿verdad? Entonces ellos de alguna forma fueron instrumentos para esa palabra. La palabra dice que se reunían en los cuadros centrales de la ciudad de Jerusalén, y Esdras leía la palabra ahí en esos lugares al aire libre. Y entonces, ¿verdad? Eso me lleva a lo que es como iglesia. Yo pienso que necesitamos continuar predicando la palabra. Y por medio de esa palabra como iglesia estamos trayendo esperanza, estamos trayendo sanidad, estamos trayendo bendición. Y ¿verdad? La importancia para mí este mensaje es de cómo como iglesia el cuerpo de Cristo tiene un impacto para traer la esperanza, traer lo que el pueblo ahorita está en necesidad, bendición. Y como iglesia tenemos esa tarea. Entonces, voy a usar, ¿verdad? De alguna manera voy a entrelazar esas tres escrituras o las cuatro en cómo la iglesia es importante hoy en día para propagar la esperanza y el amor de Dios al mundo que está sin esperanza, el mundo que está sin amor, el mundo que está sufriendo. Eso es lo que yo estoy pensando, que el evangelio se conecta, ¿verdad? Porque Jesús lo está llevando, está leyendo y está presentando, y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. La palabra, como decía mi hermana, la promesa de Dios se sigue cumpliendo cada día, en aquellos que creen o en aquellos que no creen, ¿verdad? Así es que eso es lo que estaba yo mirando de estas escrituras. Muy bien, muy bien. Muy excelente reflexión, muy profundo. Y María ya pasó suavemente. Ya se
¿Se ve? Se ve en el video que Ya cruzaste ya se ve algo. más ya se ve más limpio. Ya se ve más limpio acá, más limpio. Pues yo creo que esas son las oportunidades que nosotros como pastores tenemos de traer ese evangelio, de traer ese mensaje, de proclamar las buenas nuevas, ¿no? De siempre estar en un constante recordatorio a la gente que, que las promesas del Señor no han terminado, que la promesa sigue y se sigue cumpliendo, siguen cumpliendo profecías en cada uno de nosotros, en cada persona que proclama esa palabra, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy bonito que no solamente, y yo creo que no solamente predicarles los domingos de la esperanza, sino que en los domingos, digo, en nuestro servicio, sino que cada vez que tengamos oportunidad. El Evangelio nos dice que Jesús era su costumbre entrar en las sinagogas, ¿no? Era su costumbre entrar el sábado, lo cual quiere decir que él seguía las reglas, las leyes. Y pues nosotros también tenemos que hacer, seguir ese ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ujú. Sí. También yo estaba reflexionando que dice en Jeremías, no, en el Salmo, que la ley de Dios es más precioso que el oro, Sí. mucho más precioso que oro fino. Y Jesús está hablando del sufrimiento del pobre y el oprimido. Y la realidad es que mucha pobreza existe por injusticia. Yo creo que muy pocas personas son pobres por su propia errores. La mayoría en el mundo, hablando del mundo, la mayoría del pobre, hay pobreza tanta por la injusticia, por el amor de oro. Y el Salmo nos recuerda que la ley de Dios es más precioso que el oro. Estamos muchas veces seres humanos confundidos. El mundo vale oro más que leyes y mucho más que seres humanos. Y luego inventamos ilusiones para justificar que esa persona es pobre porque no obedezcan las leyes, o esa persona es pobre porque es perezoso. Y no es, porque muchas veces las personas más justos son pobres. Personas que hacen lo bien, malas cosas todavía suceden en la vida. Y por eso yo doy gracias que estamos salvados por la gracia, no por las obras. Y luego Jesús dice que el propósito de Dios es dar libertad a los pobres y los oprimidos. Y yo creo que como predicadores, esto es difícil porque no todos quieren escuchar. Es más crítico. Es hablar de estas injusticias, como este lunes pasado de Martin Luther King, dio su vida para la liberación del oprimido. Pero, y también Jesús murió por su mensaje, que fue muy grande y directo. Y yo estoy pensando de esto también.
Otra de las cosas, ¿verdad? De que cuando nosotros pensamos en Cristo, cuando estuvo presente, pues el pueblo pudo verlo, pudo andar con él. Después de que Cristo subió al cielo, le encargó a los discípulos hacer lo mismo. Y los discípulos llevaron el evangelio, proclamaron sanidad, trajeron justicia, hicieron exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho aquí en la tierra. Después de 2000 años, eso no ha cambiado. Yo creo que la revelación de la iglesia, que es lo que yo voy a estar predicando, la revelación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no de la iglesia luterana, sino el cuerpo de Cristo, le pertenece a aquellos que conocen, aquellos que recibieron y aquellos que hoy en día nos mantenemos. Entonces la invitación cuando nuestro Señor Jesús dice, bueno, yo he traído esta palabra y esta palabra es de buenas bendiciones, de buenas nuevas para el oprimido, para el pobre, Ahora nosotros somos la voz de Jesús en el mundo. La iglesia no es el pastor, no es el líder, es la iglesia. Quien recibe, así como Jesús le dio las escrituras al que estaba encargado, ahora el Señor nos la dio a nosotros, ahora nosotros se las damos a aquellos que están ahí, para que lleven las buenas nuevas de bendición para el pobre, el oprimido, el que está cautivo. Volviendo a la escritura de Nehemías, el pueblo había regresado del exilio a Jerusalén y estaban reconstruyendo el templo. Pero la gente estaba como está ahorita, triste, deprimido, sin esperanza. Quizás a tientas, no sé si se entiende esa expresión, a tientas, porque no sabían lo que iba a suceder más adelante. Así estamos nosotros. El COVID pegó, después Delta, ahora este virus que, verdad, está un poquito más agresivo a la misma vez, quizás menos violento, pero ¿qué va a haber mañana? ¿Verdad? ¿Qué va a haber mañana? Entonces, hace tiempo, fíjate, y voy a contar esta historia porque hace tiempo, cuando la niña que recogí, Cristal, antes de Cristal, mi esposa quedó embarazada y perdimos ese bebé, tuvo un miscarriage. Entonces, cuando después de que estábamos listos para tener otro hijo, nosotros estábamos como con temor que si quedaba embarazada íbamos a pasar por lo mismo. Entonces tuvimos un poquito de miedo, de temor, de lo hacemos o esperamos y verdad, entonces estábamos a tientas. Había una hermana que teníamos una escuelita aquí y esa hermana, la directora, platicando, verdad, acerca del miscarriage que tuvimos y yo compartiendo con ella de que pues no sabíamos, verdad, si tratar o no tratar, no sabíamos si estábamos listos porque no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, de alguna manera, ella compartió conmigo de que, verdad, lo que pasó y de que fue una experiencia, pero que eso no nos detuviera a recibir la bendición que probablemente iba a llegar. Entonces, compartí eso con mi esposa y los dos decidimos de tratar. Y ahí pues nació Cristal. Pero yo pienso que así estaba el pueblo en ese entonces, igual, por todo lo que habían pasado, ¿verdad? Ahora la gente, el pueblo está así también. Entonces la iglesia, nosotros, somos la voz de Cristo, llevando y propagando y anunciando las buenas nuevas. Pablo en Corinto estaba hablando a una iglesia que también quizás ya había perdido la esperanza, porque era una iglesia que se había dividido, se había quebrantado, y él estaba tratando de reconstruir de la misma forma en que está llevando la palabra de Dios a ellos y diciendo, ustedes son el cuerpo, ustedes son la iglesia y cada una parte del cuerpo son importantes. Y igual, ¿verdad? Tenemos ahora aquí el evangelio donde nosotros somos la voz de Cristo en el día de hoy.
Somos las manos del Señor el día de hoy. Somos los pies de Cristo que podemos ir al que está en necesidad, buscar al que necesita de Dios o de algo de comer o algo que vestir. Entonces, eso es lo que yo he mirado, ¿verdad? Que tenemos la responsabilidad de recibirlo y de darlo y de compartirlo como iglesia, como el cuerpo, y de esa forma revelando el cuerpo de Cristo al mundo que sufre, que llora, que está deprimido, que está con temor, que está a tientas para decir, está bien, lo que pasó, pasó. Sigamos caminando y de la mano del Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Déjenme buscar el Salmo, porque me gustó lo que dijo el Salmo 17 en el versículo 19, en el versículo 7. No lo tengo en español. ¿Dónde está? ¿Quieres que pongo en la pantalla? Sí, por favor. Sí, por favor. Aquí está. El versículo 14. A ver si lo tomo aquí. El versículo 14 decía algo muy bonito. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Eso fue lo que me gustó. Que es nuestra voz, es nuestra meditación en la palabra, es nuestra conexión con Dios, que ahora nos toca a nosotros llevarlo desde nuestra boca a aquellos que están en necesidad y quebrantados. Amén. Amén. Sí. Bueno, terminamos en oración. ¿Algo más? Claro que sí. Sí, Pastora María, Sí, ¿le gustaría hacer la oración? claro. Señor, está con ustedes. También Amén. contigo. También contigo. Padre, te damos gracias por nunca olvidar tus promesas, Señor. Por siempre recordarnos la importancia que es, Padre, compartir esas promesas. Lo importante que es, Señor, recordar que no estamos solos. Que aún a pesar, Señor, de que muchas veces nos sentimos oprimidos, nos sentimos abandonados, Señor. Solamente tenemos que venir a las Escrituras y recordar, Señor, tu promesa. Gracias te doy en este día por el pastor Wesley, por el pastor Ramón, Señor, y por aquellos pastores que predicarán el domingo tu palabra o cualquier momento que se encuentre en la necesidad, Señor, de compartir tu palabra de promesa. Te pido sabiduría, Señor, entendimiento, principalmente, Señor, para esos pobres de espíritu, que, Señor, han perdido toda esperanza y no tienen, Señor, el gozo de venir a tu palabra. Ayúdanos a alcanzar a todos aquellos, Señor, que se han perdido. Tu nombre bendito, Señor, oramos hoy y siempre. Amén. Amén. Amén.